¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de Lionel Scaloni, nada más y nada menos que el reciente técnico de la selección argentina, campeona del mundo en Qatar 2022, y todo un personaje. ¿Por qué digo esto? Porque para el mundo del fútbol resultó incomprensible que una selección como Argentina, que es una de las grandes potencias del mundo del fútbol, haya contratado a un director técnico que no había dirigido nunca ningún equipo. No solamente una selección, nunca había dirigido un equipo. Sí que había estado en cuerpos técnicos, especialmente colaborando, como muchos saben, con Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, que fue un mundial caótico para la selección argentina, un mundial muy difícil, con 3 cambios de técnico en el ciclo de 4 años hasta llegar al Mundial de Rusia. Y Scaloni después queda en la AFA, en la estructura de la AFA, en selecciones juveniles, cuando tanto Sampaoli como Sebastián Becachese, que eran los dos mayores integrantes del cuerpo técnico, los dos que tomaban las decisiones en esa selección, se fueron. No es lo más habitual para nada. En aquel momento resultó bastante extraño y conflictivo, si se quiere, en la interna de la selección argentina que Scaloni continuara. No solamente eso, con el paso del tiempo, meses más tarde de haber asumido en la selección, y por casualidad, muchos se enteraron de que Scaloni ni siquiera vivía en Argentina, es decir, una doble irregularidad. Scaloni nunca había dirigido un equipo y no vivía en Argentina, vivía en Mallorca, en España, donde tiene su familia, y esto se descubrió porque en una oportunidad volvía al aeropuerto a Ezeiza para seguir trabajando con la selección, tenía un vendaje en la nariz, de ahí surgió que había tenido un accidente con la bicicleta, que al caerse, bueno, esto fue cuando iba a buscar a la hija al colegio de Mallorca, y uno dice, ¿cómo la hija en el colegio de Mallorca? Bueno, es que no vivía en Argentina. Imagínense ustedes los medios cómo estaban en ese momento, la situación tan complicada y tan rara que había cuando Scaloni fue elegido como técnico de la selección. Pero todo comenzó casi por una casualidad, y yo creo que por eso hay que destacar ahora algo que uno mismo dijo en su momento. Y es que el método de elección de director técnico de la selección argentina, en este caso, fue raro y fue irregular. Lo cual no habla del técnico en sí, porque nadie puede opinar de alguien que no vio nunca dirigir, pero sí del método de elección. Es decir, que es una cosa diferente, porque muchas veces se toma como crítica a Scaloni algo distinto, que es la crítica a la forma en que se eligió al técnico para este ciclo. Después eso puede ser acertado, como terminó siendo por suerte, para la AFA y para la selección argentina. Pero hay que decir primero que todo que Scaloni llega a la selección argentina porque no había ningún entrenador de fuste que quisiera dirigir a esta selección. Y no es que no querían dirigir a la selección en sí, sino que en realidad estos técnicos, no creo que sea casualidad que todos aquellos que tenían renombre, lo que veían era que volver a dirigir a la Argentina en la situación de caos que era la AFA en aquel momento. Recuerden ustedes que 2 años antes la AFA había sido intervenida por la FIFA y la Conmebol. Es decir, no era una AFA común, era una AFA que venía de una situación muy compleja, y cuando Chiqui Tapia asume en marzo de 2017, hacía meses nada más que esa intervención había cesado. Entonces, a partir de esa situación, los técnicos no querían venir a dirigir, ni Pochettino, ni Bielsa, ni Simeone. Con Gallardo había un enfrentamiento con Tapia, Gallardo siempre crítico de las estructuras del fútbol argentino, y entonces yo creo que ahí lo que ocurre es que como Scaloni tomó el equipo juvenil, que tampoco había técnico para el equipo juvenil, un equipo que tenía que ir en el verano europeo al torneo de la Alcudia, que es un torneo tradicional de jóvenes y que era justo cerca de Mallorca, entonces Scaloni se hizo cargo de ese equipo, aceptó hacerse cargo de ese equipo, junto con Pablo Aimar, que también estaba en la parte de estructura de los juveniles. Ese equipo salió campeón, y bueno, Tapia entonces un poco se tomó de esa situación para decir, bueno, acá tengo algo con lo que puedo trabajar, y seguramente si ellos quieren después continuar, podemos ir probando suerte. Algo así ocurrió, y yo creo que fue funcional eso para todos. Fue funcional para la AFA, que no encontraba un entrenador y que todavía era lejos del Mundial, entonces había tiempo más o menos de probar algo. Y por el lado de Scaloni y Aimar, como lo cuenta Scaloni lo dice hoy abiertamente en las entrevistas, no tenía ni pensado dirigir a la selección mayor. Scaloni estaba contentísimo con el equipo juvenil de Alcudia, venía trabajando muy bien, estaban conversando con Aimar de lo bien que la pasaban ahí, cuando reciben un llamado, un mensaje de Tapia diciendo, por favor, tenemos un par de amistosos ahora de la selección mayor, háganse cargo por estos partidos, hagan ustedes la lista de los convocados. Y ellos casi que bromeaban diciendo, no podemos creer que estamos haciendo la lista de la selección mayor cuando Scaloni había sido el tercero en el cuerpo técnico del Mundial anterior.
Así fue, y no tiene nada malo decirlo ni recordarlo, porque eso es parte del ciclo, parte del inicio de este ciclo, y yo creo que ahí siempre nos preguntamos nosotros, ¿cuál era el rol y cuál terminó siendo el rol de César Luis Menotti con 84 años que tiene ahora, 83 tenía, 82, cuando comenzó este ciclo? Cuando ya, como se sabe, Menotti no puede estar en el campo de juego, sino que tiene que estar en la mesa, en los escritorios, haciendo otro tipo de trabajo. Bueno, algo fundamental a mí me parece Menotti fue esto de tratar de estirar el contrato y que el contrato tuviera una larga duración, especialmente después de que Scaloni hizo un gran papel con la selección argentina en la Copa América 2019. Pero eso fue un año después. Cuando comenzó el ciclo, Scaloni iba casi de mes en mes, o de 2 meses a 2 meses en el contrato, hasta que Menotti dijo, bueno, pero no, así no puede trabajar tranquilo este hombre, hay que hacerle un contrato más largo. Fue lo que terminó pasando, se hizo un contrato por lo menos hasta la Copa América 2019, con lo que ahí se pudo ver casi por un año cuál era el trabajo de Scaloni con la selección argentina. Y ahí sí, yo creo que entra a tallar el tema de cómo le va el técnico, porque hasta ahí fue el modo de contratación, que vuelvo a insistir también con algo que dije alguna vez. Scaloni siempre cuenta una anécdota, que es que cuando se empezó a criticarlo tanto, porque él no tenía ninguna experiencia, cosa que era una crítica lógica, porque no tenía ninguna experiencia, era un dato, no era una opinión. Scaloni no tenía casi experiencias previas dirigiendo equipos. Él dice que él recurrió al maestro Tavares, al técnico de la selección uruguaya, que tenía justamente al revés, muchísima experiencia en el cargo, el más longevo del mundo prácticamente con una selección, porque Tavares estuvo muchísimo tiempo y en 2 ciclos. Entonces Scaloni le preguntó a Tavares, maestro, me están criticando mucho porque dicen que yo no tengo experiencia dirigiendo equipos o a la selección. Entonces Tavares dijo, usted tiene que decir que no tiene experiencia, que tiene vivencias. Entonces, bueno, Scaloni le gustó ese concepto y lo fue repitiendo porque efectivamente Scaloni jugó prácticamente 20 años al fútbol, integró algunos equipos muy buenos, fue campeón mundial juvenil en Malasia, en un recordado equipo en el que precisamente estaba Aimar, estaba Walter Samuel, estaba Juan Román Riquelme, es decir, realmente grandes jugadores, Esteban Cambiaso. Entonces, más allá de la calidad o no que tuviera él, que me parece un jugador que bastante aceptable y que colaboraba, siempre ponía mucha fuerza en la mitad de la cancha, un jugador muy potente también, bueno, integró muy buenos equipos Scaloni, también en Europa, jugando en Mallorca, en Lazio, especialmente en el Super Depor, aquel recordado equipo del Deportivo de La Coruña. Entonces, bueno, vivencias efectivamente Scaloni tenía, y luego tuvo la vivencia, o la experiencia, si se quiere ahí sí, de haber estado en Rusia 2018 en una situación muy conflictiva, pero que él siempre se manifestó muy cercano a los jugadores. Y una cosa muy importante para la selección y para la AFA, que yo creo que lo observaron como algo fundamental. Scaloni es también alguien que es cercano a Newell's Old Boys y además es muy cercano a Lionel Messi. Tuvo una muy buena relación con Messi en el Mundial de Rusia 2018. Hoy por hoy esa es una situación muy ventajosa porque Messi es largamente el mejor jugador que tiene la selección argentina, el líder, el capitán y la estrella del equipo. Entonces, llevarse bien con Messi y ser alguien que fue compañero de Messi, además, siendo el veterano y Messi joven en el Mundial de Alemania 2006, le daba un plus realmente muy importante. Más allá de todas estas conjeturas y todo esto de no saber qué iba a pasar con Scaloni, y que no era lo lógico, vuelvo a reiterar, en aquel momento, porque es fácil hablar con el diario del lunes, pero en aquel momento era así. Más allá de todas las críticas que hubo en aquel momento, más allá de todo lo que se dijo, que fue cierto, porque efectivamente Scaloni no tenía experiencia y el método de elección no era el método correcto. ¿Por qué? Porque no se puede jugar a la pirinola y en general para llegar a la selección hay que tener un respaldo, porque el día de mañana, así como el Scaloni salió bien, puede salir mal con otro entrenador. Lo cierto es que por suerte salió bien, y no bien, muy bien, porque Scaloni fue demostrando que eso es lo bueno, le dieron la oportunidad por lo que sea que hubiera pasado antes, pero Scaloni fue demostrando sus conocimientos, fue demostrando su capacidad de armar un grupo, porque realmente lo que armó es un grupo granítico, un grupo sólido como pocas veces se vio, sin grietas de ningún tipo, y creo que una de las muestras, lo dijo él después de la final, fue el hecho de que casi todos los jugadores que quedaron afuera del Mundial por lesiones, por descarte a último momento, porque formaron parte del inicio del ciclo y después no pudieron continuar o no fueron más citados, casi todos estuvieron en la final tomándose un charter para estar acompañando a los jugadores que sí formaban parte del plantel. Esto es extraordinario, tal vez es una de las cuestiones más extraordinarias que pasaron alrededor de la selección. Habla de una unidad prácticamente total.
Y esto lo armó Scaloni. Bueno, lo armó Scaloni, por supuesto, junto con un gran cuerpo técnico que yo creo que hay que destacar. Porque acá no es solamente Scaloni. Scaloni tuvo varias virtudes, pero una virtud muy importante, además del armado del grupo, es que ese armado del grupo fue consecuencia del primer armado del cuerpo técnico. Bueno, con Aimar se venía trabajando, pero Aimar estaba a cargo de una selección anterior, ¿no? Dejó los juveniles para ir a trabajar en la mayor con Scaloni. A eso se sumó Walter Samuel y se sumó Roberto Ayala, que es de una generación anterior, pero Roberto Ayala también es alguien de muchos años de selección, muchísimos años de selección, no a cargo de un equipo, pero sí estando en cuerpos técnicos o estando trabajando fundamentalmente como defensor años enteros convocado. No consiguió títulos en una época muy mala para la selección, muy negativa, en la que perdía finales o no se clasificaba o terminaba eliminado por algunas cuestiones de detalles. Pero bueno, tanto Aimar como Ayala como Samuel contribuyeron muchísimo al cuerpo técnico de Scaloni. Y algo más que quiero destacar, que es que de a poco se fueron sumando otros colaboradores muy importantes. Scaloni mencionó a Matías Mana, un chico al que yo conocí de Rosario, de la Universidad de Rosario, que primero tenía una web que se llamaba Paradigma Guardiola, que yo creo que ustedes en Google la van a encontrar seguro, que era tan importante lo que él hacía, interpretando a Guardiola como técnico de los distintos equipos en los que Guardiola estuvo, en el Bayern Múnich especialmente, en el final del Barcelona y después un poco en el City, que Guardiola llegó a convocarlo a Matías Mana, a invitarlo a Europa para que viniera a ver entrenamientos y conocerlo personalmente. A ese punto llegó lo de Matías Mana. Bueno, Matías Mana después trabajó entonces con la selección argentina, estudiando a los rivales, postando variantes para atacar a los rivales o cómo defender ante ciertos rivales, que me parece muy importante. Y yo conozco más gente que no quiere aparecer y que por eso también supongo que Scaloni no los mencionó, pero gente que trabajó a distancia con la selección en algunos aportes fundamentales de estadísticas y de entrenamientos, etc. Es decir que de a poco, y con la seguridad que le fueron dando algunos resultados y también el acompañamiento del grupo y lo bien que se empezaron a sentir los jugadores, Scaloni fue ampliando su horizonte, y yo creo que el primer punto importante, más allá de amistosos que siempre ayudan a ver jugadores, a terminar de ver a quién convoco, a quién no convoco, cómo armo el equipo, que es fundamental para un entrenador, yo creo que lo fundamental en la parte de resultados y en poder avanzar como trabajo fue lo que pasó en la Copa América de Brasil 2019. ¿Por qué digo esto? Con la Copa América de Brasil 2019, Argentina, uno dice, bueno, no la ganó. No, Argentina no la ganó. Argentina quedó eliminado en semifinales contra Brasil en un partido rarísimo, donde hubo clarísimos 2 penales no cobrados para Argentina que no fueron ni al VAR, raro en una Copa América y en una semifinal, pero no fueron ni al VAR en un partido en el que estaba Bolsonaro en el palco. El VAR ya sabemos cómo se maneja en la Conmebol. Bueno, la cuestión es que Argentina quedó eliminada, pero ese equipo argentino empezó muy mal en El Salvador, recuerdo en un partido contra Colombia, jugó malísimamente mal. Después contra Paraguay termina empatando en un partido que estuvo a punto de perderlo y que si perdía quedaba eliminado directamente. Después le ganó a Qatar, empezó a mejorar en su manera de jugar al fútbol. Ya jugó bastante bien en cuartos de final contra Venezuela en el Maracaná. Y después en semifinales, para mí jugó un gran partido, uno de los mejores partidos del ciclo, habiendo perdido frente a Brasil con un tiro en el palo de Messi. Uno de los mejores partidos que yo recuerdo de Messi en la selección hasta esta última etapa. Y bueno, y perdió porque por esas cosas del fútbol uno puede perder, o por estos arbitrajes, o por detalles, o por lo del VAR que les conté. Pero esa selección argentina, a partir de ahí, y a partir de esa injusticia que cuento, de esa semifinal, se levanta definitivamente. Hasta el punto, fíjense que fue así, que esa selección argentina, estamos hablando de mediados de 2019, la primera derrota y única que tuvo de ahí hasta hoy fue contra Arabia Saudita en el debut del Mundial. No perdió nunca más. Y no solamente no perdió nunca más, sino que es una selección rara en cuanto a la cantidad de elementos positivos que tuvo en cuanto a estadísticas, a resultados, en rendimientos. Una selección que prácticamente hay que hacer mucha memoria para recordar cuándo estuvo abajo en el marcador. En tantos partidos que jugó, porque había llegado a 36 partidos sin perder, prácticamente nunca, fíjense, la selección argentina estuvo perdiendo un partido. Casi siempre estuvo ganándolo y se lo empataron, pero Argentina siempre fue la que marcó el primer gol en casi todos los partidos que jugó del ciclo. Algo rarísimo, no es para nada habitual que uno esté arriba en el marcador y le empate a los demás, pero siempre uno maneje el marcador primero. Sí recuerdo muy al principio del ciclo, pero fue antes de la Copa América de Brasil o por ahí, el partido contra Alemania en Alemania, pero estamos hablando de hace 3 años o más,
que Argentina lo perdía 2-0 y lo empató 2-2, con jugadores que muchos no llegaron al Mundial. Pero después, todo este ciclo de partidos, toda la clasificación al Mundial, por ejemplo, toda la Copa América de Brasil 2021, todo eso Argentina fue siempre arriba en el marcador, siempre arriba en el marcador. Es una característica bastante particular. No solamente eso, sino que después aparece otro Messi. Es decir, este entorno le dio la posibilidad a un Messi distinto también, un Messi tan cómodo, se sintió tan cómodo en la selección, que otra cosa que se logró es revertir aquella situación que Messi vivía en el fútbol. Porque Messi tenía que volver a Barcelona a recuperarse anímicamente de cuando era citado a la selección en épocas pasadas. Ahora, tanto se revirtió, tan cómodo se sintió Messi en esta selección de los últimos años, que Messi venía con alegría y se notaba la selección, inclusive con mucha más alegría de lo que vivía en estos últimos años lamentables del Barcelona de Bartomeu, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que lo fue logrando el cuerpo técnico también, con un gran entorno, con un gran sistema de trabajo, y no hay que dejar de lado lo táctico también. Yo fui crítico y sigo siéndolo de Scaloni en puntos a corregir, lo cual no significa que sea crítico de todo su trabajo para nada, porque no lo soy. Pero sí que hay puntos para corregir, y en este Mundial volvieron a aparecer. ¿Qué es el punto del conservadurismo? Yo creo que hay una parte conservadora de Scaloni que la puedo entender, porque los técnicos viven de eso y siempre tienen el temor de, no sé, de ser criticados, de perder el trabajo, de que le empaten, de que le marquen goles. Pero la selección argentina durante la clasificación al Mundial muchas veces marcó el primer gol y se metió muy atrás. Siempre dije que muchas veces, cuando la prensa vendía que la selección argentina jugaba con un sistema 4-3-3, para mí Argentina no jugó nunca así. Y en una conferencia de prensa de Scaloni en este Mundial, cuando un periodista le preguntó por el 4-3-3 de siempre, Scaloni dijo 4-3-3, nosotros hace mucho que no jugamos así. Y esto es porque efectivamente los dos volantes externos, los dos jugadores que estaban por banda, volanteaban más que atacaban. Es decir, casi nunca fueron extremos. Y fíjense que un partido que pudimos destacar que sí utilizó el extremo fue con el caso de Di María en la final. Di María jugó de extremo en la final, claramente de extremo, no de volante. No volanteó, jugó de extremo. Pero la selección argentina muchas veces durante todo el ciclo jugó más con dos jugadores por banda que estaban más para volantear y cuando podían se lanzaban al ataque que delanteros netos. Cosa que para mí no debería ser así en una selección como la Argentina, que tiene una gran historia y lo demostró en este Mundial. Pero bueno, son cosas a corregir, y alguna que otra vez pudo ser que Scaloni tuvo razón en algún partido en el que era mejor volantear que atacar. Yo creo que en general la postura tiene que ser más de ataque, y lo que le critico es que cuando la selección, que no es solo de Scaloni el tema, este es un tema que viene de 50 años, que solo Scaloni tomó algo como regular porque hace muchos años que la selección lo hace, que es meterse atrás. Cuando va ganando y se mete atrás, lo que hace, en el fondo, es dar la señal al rival de que ahora me voy a replegar, así que atacame si querés. Entonces el rival lo que hace es poner más delanteros, empezar a pensar que el otro equipo se replegó y no lo va a atacar tanto, y termina muchas veces consiguiendo ese resultado mínimo del empate, a veces, que no lo iba a conseguir de otra manera. Pero esto es algo que no es privativo de Scaloni. Yo se lo critiqué a Scaloni porque Scaloni sigue haciendo lo que tantos técnicos argentinos hicieron en clubes, en selecciones durante los últimos 50 años, creyendo que eso es lo correcto. Cerrarse, meterse atrás y venderle al rival la idea de que me voy a replegar, ahora sí, no te ataco más, pero no me vas a poder llegar. Le estás dando 3/4 de cancha al otro para que el otro te ataque. Bueno, es algo que casi siempre le termina o mal o sufriendo cuando no era necesario sufrir. Pero son puntos, como digo, a corregir, que no son graves, son simplemente cuestiones que, como le pasó a Argentina este Mundial, sufrió más de la cuenta, y con Francia hasta por un momento, si no aparece Diego Martínez en la última tapada, vaya a saber lo que hubiera ocurrido. Por suerte no ocurrió. Y otra cosa muy importante también, como decía, la selección argentina logró algo que nunca había logrado en su historia: ser al mismo tiempo campeón de América, campeón intercontinental y campeón mundial. Eso es algo maravilloso porque nadie lo había conseguido nunca. Y destaco otra vez algo: Scaloni, con la corta edad que tiene para haber logrado todo lo que logró, es humilde. Porque cuando le preguntaron en la conferencia de prensa después de la final si él sentía que estaba en la mesa de Bilardo y Menotti, dijo que no, que ellos tienen mucha más trayectoria que él. Sí, la tendrán, efectivamente tiene más años. Entonces, como tiene más años y estuvieron muchos años a cargo de equipos, tiene una trayectoria más larga, si se quiere. Pero eso no significa que Scaloni haya logrado lo que ninguno de estos dos técnicos logró,
que es tener al mismo tiempo estos títulos, que es algo realmente importantísimo. Pero bueno, también quiero destacar que Scaloni también tiene mucha riqueza táctica, así como dije esto de replegarse, de meterse atrás y de sufrir partidos que no mereció sufrir. También es cierto que Scaloni cambió muchas veces de sistema, utilizó cantidades de sistemas, cambió muchas veces los jugadores, utilizó para mí muchas veces el sistema adecuado en las primeras partes de los partidos, salió muy bien en esos partidos, por ejemplo salió mucho más enfocado que Francia en la final, planteó muy bien el partido contra Holanda y después algo muy importante también, que es lo anímico, supo revertir esa derrota contra Arabia Saudita que fue un enorme palo. ¿Por qué digo enorme palo? Porque era el debut en el Mundial, porque había grandes expectativas con la selección argentina, porque ganando o no perdiendo el partido frente a Arabia Saudita llegaba a un récord mundial histórico, como era 37 partidos sin perder, que es el récord que tenía y que tiene todavía la selección italiana. Pero Argentina pudo revertir eso también, con 3 goles anulados por el VAR, algunos de ellos muy justito, y sin embargo Argentina revirtió esa situación en el Mundial, no jugando del todo bien contra México, pero lógico, se venía de aquel partido con Arabia, el primer tiempo con México fue realmente muy malo también, pero a partir de ahí viene un cambio total muy muy importante, y después por supuesto que hay que tener una dosis de fortuna, que todos los campeones del mundo lo han tenido, que es que se vaya abriendo el torneo y que equipos potencias se vayan yendo eliminados. Eso no es culpa de Scaloni, lógicamente, eso es algo que ocurrió en el Mundial. Por eso creo que hay una sumatoria de elementos realmente muy importantes. El elemento táctico, el elemento anímico, la buena relación que Scaloni estableció con el líder del equipo y también con el resto de los jugadores, la buena elección del cuerpo técnico y la buena elección de los demás colaboradores, y después el leer bien los partidos. Yo creo que Scaloni leyó bien la mayoría de los partidos en el principio, al salir a la cancha. Creo que todos esos son enormes virtudes. Y también ahora viene otra cosa más, que es muy delicado, es muy difícil de conseguir. Eso a mí me sorprende mucho de Scaloni. Cuando uno es cercano a los jugadores y establece una relación en la que uno puede ver que los jugadores vienen y lo abrazan, o que lo levantan en andas, o que festejan con él el título, hay una cercanía que se nota mucho en los festejos, en los diálogos de los jugadores con él. Sin embargo, cuando Scaloni tuvo que tomar decisiones duras, las tomó. Eso a mí me parece muy importante, saberse desligar de eso y decir, sí, somos amigos, lo que quieras, vamos a comer juntos, festejemos juntos, pero no te veo bien físicamente y por el bien del equipo te tenés que ir. Eso fue así. Yo me acuerdo que lo planteé en los primeros videos del Mundial. ¿Qué iba a hacer Scaloni con esa situación? Era la gran pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer Scaloni con eso? Y sin embargo, esa pregunta Scaloni la respondió con creces. Fue duro cuando tenía que hacerlo. Sacó a los jugadores que tenía que sacar. No es fácil sacar a Nico González o a Joaquín Correa, que eran jugadores básicamente suyos. Jugadores que él llamó desde el principio, que los sostuvo contra viento y marea. Especialmente Joaquín Correa, que fue tan criticado, incluso por mí, lo reconozco. Yo creo que Correa no debía estar en el Mundial y no estuvo al final por algo distinto a lo que uno pensaba, porque la dinámica de la vida es así, no solamente del fútbol. Y es que Joaquín Correa simplemente Scaloni no lo vio físicamente. No lo vio bien físicamente y le dijo, no está para jugar. Y Correa estuvo en la lista de 26 original. Pero después Scaloni no lo vio y no lo vio en condiciones y directamente lo sacó. Y faltaban días para empezar el Mundial. Y se acuerdan ustedes que nosotros dijimos en los videos que grabamos al principio, los primeros días, sobre qué iba a hacer Scaloni con eso. Si iba a tomar las medidas que hacían falta tomar. Y después también del partido con Arabia Saudita, después de la derrota, Scaloni iba a hacer los cambios que había que hacer, y recordamos aquello que hizo Bilardo en Italia 90 después de aquella durísima derrota contra Camerún en el debut en Milán. Y lo que hizo Bilardo en aquel momento fue cambiar medio equipo para el partido con Rusia. Bueno, Scaloni tomó las medidas que había que tomar. Me parece que es muy importante eso, porque uno va observando allí sentido común, apertura mental, cosas muy importantes para ganar un mundial, para tener éxito en general en un deporte, no solamente en el fútbol. El entrenador tiene que tener la apertura mental, tiene que saber ver todo lo que pasa a su alrededor, y yo creo que Scaloni lo vio bien. Incluso hasta peligró y salió por momentos Cristian Romero, que fue un jugador fundamental en esta selección, pero como no estaba bien físicamente, y se lo vio en el partido con Arabia Saudita, que uno de los goles él no llega justamente a cerrar cuando es algo que es su característica fundamental. Bueno, Scaloni también tomó medidas de ese tipo.
Entonces creo que todo eso hace a una cuestión de respuestas que Scaloni fue dando a una serie de preguntas. La otra gran pregunta, la pregunta tal vez madre de todo esto antes de empezar el Mundial, ¿se acuerdan que por lo menos en este canal fue si la selección argentina iba a ser capaz de competir contra las potencias europeas? ¿Por qué? Por una razón otra vez que no tiene que ver con Scaloni o no, sino que la cerrazón que se produjo a partir de la Liga de las Naciones de Europa hizo que los europeos no jueguen más amistosos contra equipos que no sean del mismo continente. Entonces no se podía jugar contra los europeos y no se sabía bien cómo llegaba la selección. Algunos eran optimistas y decían, no, estamos para jugar con cualquiera. Otros teníamos la enorme duda porque veíamos a la selección jugar partidos ante equipos que no eran los más convenientes. Que inclusive ni siquiera cuando jugó las 2 fechas FIFA contra selecciones norteamericanas o centroamericanas, jugó contra los equipos más fuertes de ese continente o de esa confederación como la CONCACAF. No. En lugar de jugar contra Estados Unidos y contra Canadá, que es lo más cercano a México en cuanto a nivel, decidió jugar contra Honduras y Jamaica. Bueno, entonces no se podía saber cómo llegaba. Esa era una duda, no era que decíamos que no iba a llegar, ni decíamos que sí iba a llegar. Era un signo de pregunta y más de una vez lo dijimos, es un signo de pregunta cómo la selección va a llegar. Bueno, la respuesta fue clara. Argentina sí estuvo en condiciones de jugar contra potencias mundiales y no solamente estuvo en condiciones, las dominó y le ganó perfectamente. Esto lo digo para aquellos que a veces en los comentarios dicen, no, pero Argentina no le ganó a potencias. No es cierto que no le ganó a potencias. Croacia es una potencia mundial. Croacia desde el 98 hasta acá que compite, llegó 3 veces al podio. 3 veces al podio y el Mundial de Rusia llegó a ser subcampeona perdiendo la final contra Francia. O sea, Croacia sí que es una potencia y Argentina le ganó claramente a Croacia. Otra cuestión también importante es la lectura sobre los rivales y sobre lo que pueden dar y sobre los problemas que tienen estos rivales. Es decir, las ventajas y las desventajas de estos rivales. Entonces, por ejemplo, Argentina supo leer bien que Modric podría estar cansado o desgastado después del partido que hizo Croacia frente a Brasil en los cuartos de final. Entonces, lógicamente, lo leyó muy bien. Y Argentina le ganó muy claramente a Croacia. Argentina fue claramente dominador en 80 minutos frente a Francia. Entonces, a mí no me parece que eso sea una cuestión ahora para criticar, porque se notó, y es lo que quiero destacar, que pese a esa duda que teníamos antes de empezar el Mundial, esa duda quedó disipada claramente después. Quedó disipada porque Argentina fue superior a todos los equipos en el Mundial y Argentina fue el claro ganador de este Mundial porque fue el mejor equipo de este Mundial con un gran rendimiento de su líder, estrella y capitán que fue Lionel Messi con casi 36 años de edad por una cuestión de que a Messi por fin, y eso que lo que también logró Scaloni, a Messi se lo rodeó con un equipo atrás. Messi encajó en un equipo que, fíjense otra cosa más que quiero decir, Messi encajó en un equipo que tenía un plan B, que era que cuando Messi fuera muy marcado o muy rodeado o no tuviera la pelota o estuviera lesionado o no jugara por lo que sea, el plan B para llevar la pelota y tenerla y manejarla era Giovanni Lo Celso. Y Lo Celso por lesión se queda fuera del Mundial. Y bien Lo Celso insistió en algún momento que lo esperara Scaloni, que a lo mejor en 15 días volvía y Scaloni le dijo no. Nosotros necesitamos, para el bien del equipo, que todos estén en perfecto estado físico y hasta por tu salud tenés que operarte, recuperarte y después volver. O sea que Lo Celso, el plan B, no estuvo en el Mundial. Y Argentina se sobrepuso también a que Lo Celso no estaba para el Mundial y consiguió otros planes, B, C, D y E, lo que ustedes quieran. Y para terminar, hablando de planes A, B, C, D y E, viene un gran desafío para Scaloni ahora. Ahora es otro momento para demostrar con más tranquilidad, con más posibilidad de estudiar la situación, con un respaldo total como Scaloni tiene, como nunca había tenido antes, por lógica, por toda esa duda que se había sembrado a partir de que no se lo conocía, pero ahora se lo conoce más. Bueno, ahora Scaloni tiene hermosos desafíos, pero tiene grandes desafíos para este tiempo. ¿Cuáles son esos desafíos? Mantener el nivel, tratar de convencer, esto es muy difícil porque depende de una parte humana también, de convencer a Messi de continuar en la selección, que todo indica que es lo que va a ocurrir, pero también ahora tiene otra cuestión más, que todos estos muchachos que son campeones del mundo, salvo 2 o 3 casos, son jugadores para muchos más mundiales, porque salvo Di María, que hay que ver qué va a pasar, o salvo Armani, que es el arquero suplente, o salvo Otamendi, la mayoría de los jugadores son jóvenes. Entonces, uno de los desafíos que tiene Scaloni es, bueno, estos jugadores que están acá se van a encontrar con una generación que viene tratando de meterse en la selección mayor.
una generación de muy buenos jugadores, hay que prestar atención a muchos de ellos. Scaloni trabajó bien incluso en la clasificación al Mundial porque fue mechando algunos jugadores cuando los partidos estaban definidos de esa generación. Facundo Medina, Nehuen Pérez, esos centrales que son realmente buenísimos. Estamos hablando de Garnacho, que ya formó parte del plantel, ya fue convocado en alguna oportunidad y que aparece como una especie de Cristiano Ronaldo argentino del Manchester United. Eso es realmente espectacular, que aparezca un jugador así, de otras características y de extremo, que es un puesto en el que Argentina no tiene muchos. La vuelta de Nico González, la vuelta de Giovanni Lo Celso. Vamos a ver si Dybala adquiere un protagonismo o no en el futuro. Es decir, acá tenemos una enorme cantidad de jugadores. Presten atención a Fausto Vera, jugador que está en la Liga Brasileña, en el Corinthians, un gran jugador muy joven que viene de la escuela de Argentinos Juniors, por ejemplo. Cantidad de jugadores que van apareciendo. Bueno, Almada seguramente tendrá posibilidades de crecer. Está Velasco dando vueltas también por los Estados Unidos. Cantidad de jugadores que van apareciendo. Entonces, ahora viene el momento también de ver si hay algún tipo de renovación o no de esta selección, si esta selección se mantiene. Hay ahora un par de desafíos importantes. El primero de ellos es la Copa América, que seguramente se va a disputar en los Estados Unidos en 2024 porque Ecuador renunció a ser sede. Y también los Juegos Olímpicos de París. Bueno, son dos grandes torneos que esperan antes de la gran cita del Mundial 2026, que va a ser extraño mundial, nada que ver con el de Qatar, en 2026, como decía, en Canadá, Estados Unidos y México, pero casi todos los partidos concentrados en Estados Unidos. Bueno, falta mucho para eso, 3 años y medio que se van pronto, pero falta. El gran desafío, como les digo, más allá de los torneos, es esto. ¿Cómo va a manejar Scaloni esta enorme cantidad de jugadores que van apareciendo en el fútbol argentino o que van apareciendo en el fútbol de otros países, pero que resulta que eran argentinos por algún lado y entonces se los puede llegar a convocar? Bueno, otro desafío hermoso que tiene Scaloni con su cuerpo técnico, como les digo, reúne humildad, apertura mental y conocimientos. Realmente fantástico como para pensar en ser optimistas y aspirar en el futuro a ganar más cosas todavía, porque ¿por qué no? Cuando viene esa época de vacas gordas hay que saberlas aprovechar. Espero que les haya gustado este video, le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.